Buenos días, bienvenidos a el segundo congreso de la IEM en la mesa número B14 de Historia Contemporánea. Nos da mucho gusto tenerlos por acá y vamos a iniciar con la presentación de Erika Ivonne Pantoja Sandoval, la formación de los economistas en la Facultad de Economía a partir de su contexto histórico. Le damos la palabra a Erika y le pedimos que su exposición dure entre 15 y 20 minutos. Adelante, Erika, buenos días. Muy buenos días. Bueno, comparto pantalla. Ok. Ahí ya se ve ya. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una felicitación a la organización del Congreso. Y bueno, el tema, como ya lo mencionaron, es la formación de los economistas en la Facultad de Economía de la UNAM a partir de su contexto histórico. La formación, diría Honoré Bernard, es una actividad por la cual se busca con el otro las condiciones para que un saber recibido del exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo, bajo una nueva forma, enriquecido con significado en una nueva actividad. Es decir, la formación es que el conocimiento y todas las experiencias adquiridas puedan ser empleadas en la realidad para lograr una interacción socialmente solvente. Entonces, ¿cómo se puede evaluar esta formación? A través de la práctica docente, como por medio de la reflexión de la misma. Eso es lo que se hizo en la presente investigación, realizar entrevistas a docentes para conocer sus experiencias en cuanto a la práctica docente. Para ello es muy importante conocer la historia de la Facultad de Economía, porque evidentemente la formación está ligada a su historia. La sección de Economía surge un lunes 20 de febrero de 1929, dentro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde Narciso Bassols era el director. A su vez, como rector de la UNAM, teníamos a Antonio Castro Leal, y como secretario general de la sección de Economía se nombra a Daniel Cosio Villegas. El primer plan de estudios fue formado por el profesor suizo Fritz Bach. Esta sección de Economía surge después de la Revolución Mexicana, por lo cual tiene tintes revolucionarios que se ven claramente en el lema de la facultad, que es tierra, trabajo y rebeldía, arriba la Facultad de Economía. También se encuentra inmersa dentro de la crisis de 1929, una crisis que surge en la bolsa y que por lo tal crea la necesidad de economistas. En la crisis del 29 también tenemos a Keynes, quien promueve políticas proteccionistas, políticas de Estado, que se trasladan a México, principalmente con la institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean instituciones del Estado que obviamente a su vez generan la necesidad de economistas, como la creación del Banco de México en 1925, Nacional Financiera en 1934, entre otras. También la sección de Economía surge dentro del movimiento estudiantil de 1929, que da como resultado la autonomía de la universidad. ¿Qué significa la autonomía? Principalmente que se puede autogobernar, que tiene la capacidad de elaborar sus propios planes de estudio, que presenta libertad de cátedra y que tiene la habilidad de disponer de las instalaciones. En 1935 la sección de Economía se transforma en Escuela Nacional de Economía, ubicada en la República Mexicana, específicamente en el centro histórico, en la calle de Cuba número 92. Esta Escuela Nacional de Economía está liderada por Enrique González Aparicio. Todo este periodo tiene una gran influencia extranjera desde alemanes, italianos, españoles, argentinos. En 1954, la Escuela Nacional de Economía se traslada a Ciudad Universitaria y en 1976 se crea ya la Facultad de Economía, con el director José Luis Ceseña Gámez. Posteriormente, en 1994, surgen una serie de cuestiones políticas, sociales y económicas en el país, como
la crisis del efecto tequila, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con esto hay una reformulación del Plan de Estudios de 1975 y se cambia en 1974, agregando materias como econometría, finanzas, teoría monetaria, cuestiones que tienen que ver con la globalización. Este Plan de Estudios de 1994 es el que sigue vigente en la Facultad de Economía. La carrera de Economía consta de 10 semestres y 366 créditos en total. Ahora bien, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es la acción que conlleva a la construcción del conocimiento de manera conjunta. Diría Philippe Merieux, no exime al alumno de tirarse a la piscina, de lanzarse a una aventura inédita, pero le da algunos consejos como quien diría para no ahogarse. Le indica algunos movimientos para avanzar y prevé el uso de una cuerda por si da un paso en falso. ¿Cómo enfrentan entonces los docentes la enseñanza? A través de la didáctica. La didáctica es algo que surge desde los griegos, que sin embargo se materializa con Comenio en el siglo XVII con la didáctica magna. Y la didáctica es una disciplina que busca resolver el problema al que se enfrentan los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diría Comenio, el docente debe de procurar formar hombres sabios de entendimiento, prudentes de sus acciones y piadosos de corazón. Comenio le daba énfasis a la generación de valores. Entonces, ¿cómo está la situación de esos docentes en la Facultad de Economía? Bueno, actualmente la Facultad de Economía está dirigida por el maestro Eduardo Vega López, consta de 6,618 estudiantes y 1,092 docentes. De estos 1,092 docentes, el 38% son mujeres, el 62% son hombres, y el tipo de contratación es la siguiente. El 10% tiene tiempo completo, solamente el 1% tiene medio tiempo, el 48% es de asignatura, el 4% son técnicos administrativos y el 37% son adjuntos o ayudantes. Nótese que la mayoría está en docentes de asignatura, los cuales no tienen la definición, ¿no? La definición del contrato. No tienen una plaza fija. Esto considero es de suma importancia recalcarlo, ya que, diría el doctor Eduardo Calixto, sin seguridad no se arriesga, y si no se arriesga no se crea nada nuevo. Por lo cual, creo que sería importante las basificaciones de este tipo de docentes, pues para que se sintieran en una mayor libertad en su proceso de enseñanza. La siguiente. En cuanto a la situación de los egresados, vemos que el 40% son mujeres, el 60% son hombres. En cuanto al tamaño de las empresas donde laboran los egresados, el 60% se dedica a las empresas grandes, mientras que el 40% se dedica a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. En cuanto al tipo de empresa, el 43% se dedica a las empresas privadas, el 36% a las empresas públicas y el 21% a otras. El salario promedio mensual es de 2,200 pesos y se estima que los economistas ganan entre 3 y 6 salarios mínimos. En cuanto al nivel de satisfacción de aprendizaje, se estima que el 63% de los estudiantes están satisfechos con el aprendizaje recibido y su relación con la práctica laboral, mientras que el 37% no lo está. Si bien no es la mayoría, es un dato importante, ya que quiere decir que ahí están faltando huecos en la enseñanza. Según la encuesta de egresados de la universidad, los economistas de la Facultad de Economía presentan fortalezas y debilidades. Las fortalezas es que tienen una capacidad oral y escrita, capacidad de análisis crítico, y esto es muy marcado en la facultad, ya que hasta la fecha se siguen viendo a Carlos Marx, a Rosa Luxemburgo, entonces es una facultad que tiene un carácter crítico importante. Generan independencia, tienen valores, tienen un pensamiento lógico-matemático, tienen una buena toma de decisiones, un aprendizaje constante, son puntuales, tienen buena presentación, tienen valores como la transparencia y se adaptan al cambio. Sin embargo, dentro de las debilidades,
tenemos el liderazgo, el trabajo en equipo, el cual considero que en la actualidad es de suma importancia, la capacidad de responder a problemas de relevancia social, la falta de creatividad, la falta de conocimientos especializados, la falta del dominio de una lengua, y esto es porque en la Facultad de Economía no se les exige ni siquiera el inglés como requisito básico de titulación. La falta del manejo de la computación y de las tecnologías, nótese cómo en pleno siglo XXI, pues eso está faltando. La falta de disposición al riesgo y la poca habilidad para las relaciones públicas. Esto es lo que expresan los egresados. Ahora bien, lo que expresan los egresados coincide en ciertos puntos con lo que expresan los docentes. En las entrevistas, los resultados fueron los siguientes. Punto número 1, que los docentes siguen enseñando de una manera tradicional. ¿Qué quiere decir? Que el docente explica y el alumno se sienta y escucha. O sea, que es como pasivo. Punto número 2, que si bien tienen un análisis profundo y crítico, a la vez no saben ser propositivos. Es decir, solo critican pero no proponen. Solo destruyen pero no construyen. Punto número 3, que no saben trabajar en equipo y que no tienen liderazgo, ¿no? Estos dos elementos confluyen con lo que dicen los egresados. También como otro elemento que expresan los docentes es que si bien hay muchos cursos para el dominio de las tecnologías, no hay tantos cursos dentro de la Facultad de Economía o cercanos a la Facultad de Economía que los acerquen a la didáctica. También, otro punto importante a destacar es que varios de los profesores comentan que el conocimiento debería de verse a partir de la filosofía, que a veces somos muy materialistas y nos faltan estos conocimientos a profundidad, a partir de la lógica, a partir de la hermenéutica, que quiere decir la interpretación, que nos serviría mucho como economistas para los datos, a través de la estética, ¿no? Esta estética donde se aprende a disfrutar de las cosas bellas de la vida. Aquí también los docentes aportan que la salud física y mental de los estudiantes es de suma importancia y que deben de aprender a resguardarla y que falta, ¿no? Falta enseñarles a los jóvenes ese proceso. Y falta también como docentes reconocer cuando hay problemas de ese tipo de índole. Y por último, que los docentes expresan que los valores se han dejado de lado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y que consideran que son importantes y que deberían de retomarse. Esos fueron los hallazgos. Creo que el rumbo de la Facultad de Economía siempre ha estado ligado de los procesos económicos, políticos, sociales e históricos, y que si bien el plan de estudios requiere un cambio porque es desde 1994 y ya han sucedido bastantes sucesos que ameritan una transformación, también es cierto que los docentes de manera personal han realizado y readaptado el plan de estudios a las necesidades tanto de ellos mismos como de los estudiantes. Y pues eso sería a grandes rasgos la investigación. Espero que les haya aportado un granito de conocimiento y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Erika. Realmente muy interesante tu participación y con una puntualidad inglesa. Te agradezco muchísimo, te agradecemos todos muchísimo. Y ahora me voy a autopresentar. Mi nombre es María Marta Pacheco y les voy a platicar sobre el modus vivendi, el peligro que tuvo el modus vivendi. Como me voy a ¿cómo se dice? Automoderar. Espero no pasarme de tiempo. No voy a aprovecharme del poder. Ok. Al final, el final del conflicto de la Guerra Cristera se sitúa de manera convencional en la firma de los tratados de paz de 1929, conocidos como modus vivendi. La búsqueda de la paz inició prácticamente desde el comienzo del conflicto en 1926. Hubo varios intentos por parte del presidente Álvaro Obregón, según lo narra Jan Meyer en La Cristiada, pero el panorama era en exceso complicado. Había posturas diferentes e incluso contradictorias en ambos bandos. Las conversaciones de paz se filtraban a la prensa,
y se dificultaban los acuerdos. La opinión de Roma pesaba mucho en estos tratos que no llegaron a nada sino hasta 1929. Entre las cúpulas políticas y eclesiásticas. Emilio Portes Gil, presidente interino de México por parte del Estado, y Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán y delegado apostólico, Pascual Díaz y Barreto, obispo de Tabasco, fueron los que firmaron estos acuerdos, ¿no? Ni el primero, es decir, Portes Gil, ni los segundos, les tomaron su parecer a los combatientes. La paz acordada en ese momento no fue del agrado de todos los participantes. Muchos cristeros estuvieron en contra, principalmente los miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, quienes no hicieron caso de las directrices del episcopado mexicano en cuanto a limitar la acción católica a la acción social y dejar de lado la actividad política. Los llamados del episcopado y de la Santa Sede en este sentido fueron desoídos por la Liga, que no dejó de manifestar su inconformidad al considerar que los obispos habían cedido demasiado en aras de conseguir la paz. Estos tratados del 29 no consiguieron la paz de manera inmediata. La paz no fue tal sino hasta después de un segundo levantamiento cristero, conocido como la Segunda, que tuvo lugar en 1932. Este segundo levantamiento no contó con la aprobación del clero, ni tuvo la popularidad de la guerra cristera del 26. El gobierno tomó medidas en contra de la iglesia, a pesar de que el clero no apoyaba este movimiento. Para el gobierno sí le parecía evidente que estaba el clero detrás de este movimiento. Entonces cerró escuelas, cerró templos, y la relación entre la iglesia y el Estado durante el cardenismo, a partir de 1934, continuó siendo conflictiva. Se nacionalizaron bienes del clero y se estableció la educación socialista. Sin embargo, a partir de 1937, la actitud de Cárdenas hacia la iglesia empezó a cambiar, coincidiendo con la llegada del michoacano Luis María Martínez al Arzobispado de México. La nueva política eclesial pedía a los católicos dedicarse a la acción social, a la acción social y espiritual. Luis María Martínez estableció una manera de negociar con el Estado por medio de acuerdos personales con funcionarios estatales, y se favoreció la unidad entre los católicos. Esta manera de negociar se llama coloquialmente como acuerdos nicodémicos. Como ustedes recuerdan, Nicodemo era un apóstol de Cristo, un discípulo de Cristo que lo iba a ver por las noches porque en el día su situación política y religiosa no le permitía. Entonces, los acuerdos que se hacen en lo oscurito entre la iglesia y el Estado se han dado a llamar acuerdos nicodémicos. Bueno, seguimos con Luis María Martínez. Favorece la unidad entre los católicos y deja claro que únicamente en caso de que una disposición civil fuera, y lo cito, evidentemente contraria a la conciencia, fin de la cita, los católicos deberían de acatarla y apoyar a su gobierno. El ejemplo más claro de esto fue el apoyo que le dio la Iglesia Católica a la expropiación petrolera, ¿no? Una vez que Manuel Ávila Camacho subió al poder, la convivencia entre la iglesia y el Estado fue más tersa. Manuel Ávila Camacho, como ustedes recuerdan, declara que es creyente, y entonces la habilidad de Luis María Martínez va manteniendo una buena relación, ¿no? Además, el contexto internacional, en concreto la Segunda Guerra Mundial, favorece la política de unidad nacional propuesta por el avilacamachismo. El inicio de la Guerra Fría, con el antagonismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, aumentó el miedo al comunismo en gran parte del mundo occidental, alentado por los estadounidenses. Tenemos entonces una iglesia que está apoyando en lo que se puede, sin contradecirse,
al Estado y que además, a partir de la Guerra Fría, va a ser tan anticomunista como los Estados Unidos. Aquí la Iglesia Católica se enfrenta a una disyuntiva muy curiosa o muy particular, porque los Estados Unidos habían sido un enemigo en cuanto a que eran protestantes, tenían costumbres más relajadas, ¿no? Son palabras del episcopado, y el excesivo consumismo, ¿no? Entre las costumbres relajadas, evidentemente, podríamos ver, ¿no? El cine, los bailes, todo eso le preocupaba a la iglesia. Pero ahora ese enemigo o ese enemigo se convertía en su aliado al atacar juntos al comunismo. Eso es muy importante porque la iglesia quería ser amiga de Estados Unidos, pero no tanto, ¿no? Ni tanto que queme al santo, porque era también un peligro, sobre todo el protestantismo y las costumbres relajadas. Entonces, el comunismo se convierte así en un enemigo que van a atacar tanto los Estados Unidos como la iglesia y en parte el gobierno mexicano. Eso va sucediendo de manera más o menos congruente en la presidencia de Ruiz Cortines también, pero cuando llega Adolfo López Mateos a la silla presidencial, las cosas se complican un poco más, ¿no? La Iglesia Católica Mexicana, internacional, ataca al comunismo desde el inicio de este movimiento en el siglo XIX. Desde 1846 ya se dan encíclicas en contra de la nefanda doctrina del comunismo, ¿no? También en 1937 se da una encíclica, sobre el comunismo ateo que dice que es intrínsecamente perverso, ¿no? Esta perversidad intrínseca va a alentar a todos los anticomunistas católicos. Bueno, el anticomunismo de los episcopados mexicanos y latinoamericanos tenía un sustento en que las condiciones de pobreza y atraso de los pueblos podían ser un campo de cultivo. En el momento en que Fidel Castro gana la revolución, o sea, triunfa la revolución cubana en 1959 en enero, y en noviembre del 61 el gobierno cubano se declara socialista. Eso fue una puntilla. Los anticomunistas, léanse católicos mexicanos y algunos inversionistas, no necesariamente católicos, ven un peligro muy grave. Es decir, el comunismo estaba en la Unión Soviética, estaba suficientemente lejos, pero cuando llega a la isla, a Cuba, ya el problema se siente muy cercano, muy cercano. Incluso dicen que el comunismo campa a unos kilómetros de nuestros puertos, ¿no? Entonces se va creando una paranoia que está alentada evidentemente por los Estados Unidos, y ven el comunismo por todos lados. En este ambiente se hacen campañas de cristianismo sí, comunismo no, se hacen manifestaciones, se publican documentos, en fin. La campaña anticomunista de estos años, liderada por la Iglesia Católica, es impresionante. Están en esto cuando los Estados Unidos marcan o avisan del aislamiento a la isla de Cuba por el régimen comunista, ¿no? ¿Qué hace el gobierno de López Mateos? Dice, nosotros no vamos a aislar a la isla, valga la redundancia, sino porque creemos en la autodeterminación de los pueblos. Además, yo soy de izquierda dentro de la Constitución. Imagínense entonces, en este ambiente de paranoia anticomunista, las declaraciones de López Mateos cómo caen a todo estas personas, ¿no? Eso preocupa muchísimo a la iglesia, y además López Mateos tiene otra iniciativa que la consideran de corte eminentemente comunista, que es
la iniciativa del texto único y gratuito, ¿no? Dicen que es una imposición estatal y que de ahí al comunismo no hay más que un paso. Es entonces que es en ese momento cuando el modus vivendi, y ya hasta este momento llego al meollo de esta ponencia, es en ese momento cuando el modus vivendi, que se pactó desde 1929, se pone en peligro, porque la Iglesia siente, percibe que el Estado no se está quedando en su esfera, sino que se está metiendo en otras esferas, como es la educación privada, que eso le corresponde a la Iglesia y a los padres de familia. La Unión Nacional de Padres de Familia, que es una institución paraeclesial, ¿no? Pone el grito en el cielo, se hacen declaraciones, la Guerra Mexicana de Abogados también, la Barra Mexicana de Abogados también, y entonces López Mateos se ve en problemas porque los inversionistas privados empiezan a contraer las inversiones en México. Y este tema de que la Iglesia esté poniendo en su contra o con mucho, que lo esté tratando ya como un comunista, no le parece. Entonces lo que solucionan es que en Punta del Este, Uruguay, en 1962, hay una reunión de la OEA para condenar el comunismo, específicamente. Entonces, Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores, declara que México no favorece la política de aislamiento, pero, y aquí es muy importante, no comparte la ideología de la Revolución Cubana y reafirma su simpatía por el sistema de la libre empresa. Esto calma a los inversionistas, pero la Iglesia Católica no se sintió del todo tranquila. El tema de los libros de texto aporta a este ambiente anticomunista y finalmente, otra vez por medio de algunos arreglos nicodémicos, como les comentaba, es que las escuelas particulares pueden no repartir, no hacer llegar a sus alumnos los libros de texto único, y las escuelas oficiales sí lo hacen. Las escuelas oficiales no tenían otro texto más que ese, mientras que las escuelas particulares lo embodegan y no lo distribuyen entre sus alumnos. Situación que pasará por mucho tiempo, ¿no? Que incluso hasta los 70 veremos que las escuelas particulares decidían qué textos iban a utilizar. Entonces, este detalle de los libros de texto pone en un momento muy álgido el enfrentamiento entre Iglesia y Estado y pone en peligro el modus vivendi. Sin embargo, los buenos oficios de Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, y de los ministros del gabinete de López Mateos permiten este compromiso, ¿no? La declaración de López Mateos final de Torres Bodet, que era el secretario de Educación, dice: no es un texto único, las escuelas pueden sugerir otros textos, y es lo que hacen las escuelas particulares. De manera que la Iglesia gana en su terreno, que son las escuelas particulares, y el Estado en el suyo, que son las escuelas oficiales. Y se salva el modus vivendi hasta 1992, que cambiará con las leyes de Carlos Salinas de Gortari. Y justo un segundo antes terminé. Les agradezco muchísimo y vamos a oír, por favor, a Daniel, mi colega Daniel Soastes, que nos va a hablar sobre el movimiento estudiantil de 1971 y el exilio estudiantil mexicano. Daniel, tienes la palabra y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestra Marta, por su participación. Y bueno, continuamos con Daniel Soastes.
En unos momentos les comparto la pantalla. Les recuerdo que una vez que termine Daniel su participación, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que tengan sobre las tres ponencias presentadas hoy. Bueno, creo que tengo algunos problemas en presentar la presentación PowerPoint que había hecho, pero bueno, Daniel, para mí, Daniel, si ¿sí? gusta enviárnosla por chat y aquí le ayudamos a transmitirla. Ok. Yo creo que se las envío mejor por correo y ya inicio de una vez. Muy bien. Perfecto, bueno. Comienzo. Bueno, primero que nada, pues, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de este evento y a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y yo les voy a hablar precisamente sobre el exilio de 1971 y un poco del movimiento estudiantil de 1971 que se dio en México. Si bien mi ponencia se centra en el exilio estudiantil derivado a los hechos ocurridos de 1968, también quiero mencionar múltiples exilios, muy pocos estudiados realmente, como el intercambio de estudiantes que se dio entre la España, la dictadura de España de Franco y pues bueno, el gobierno mexicano, en el cual durante los finales de los años 60 y principios de los 70, varios estudiantes españoles pidieron asilo en México y viceversa, varios estudiantes fueron a España pues para salvarse de la represión por parte del gobierno mexicano. Pero también un número indefinido, y esto es muy importante recalcarlo, de que todavía no se ha investigado tanto estos exilios de estudiantes abandonaron el país. El destino predilecto siempre era o Canadá o Estados Unidos, pero también en mi investigación he visto varios testimonios, varios estudiantes que se fueron a Francia, como ya mencioné, España, Rusia y El Salvador. Y si bien este 10 de junio del 2021 se cumplió medio ciclo eh, eh, de lo ocurrido en el halconazo, bueno, en el hecho llamado como el halconazo, perdieron mucho protagonismo frente a otros eventos, como lo ocurridos en 1521 y 1821, y que de por sí el halconazo del 71 vive a la sombra del 68. Y bueno, hablar sobre los movimientos estudiantiles del 68 y 71 no se debe de perder la vista algo importante que ya se mencionó en este espacio, como es los movimientos que se dieron en otro estado. Pienso en Guerrero durante la década de los 60, en San Luis Potosí en el 61, Michoacán también en gran parte de la década de los 60, Sonora en el 67 y Nuevo León también al final de la década de los 60. Y como lo mencionó el compañero el martes, Sergio Ortiz, pues también las normales, ¿no? Tuvieron ahí su importancia regional en diferentes estados. ¿Y de qué nos ayuda a entender estos pequeños movimientos estudiantiles durante la década de los 60? En principio, para no olvidar las tácticas de represión que utilizadas por parte del gobierno, el encarcelamiento, las desapariciones y el exilio. Si bien por lo general el exilio era más interno, es decir, se iban más con las abuelitas a otro estado, se iban a trabajar a otro estado, en lo que el gobierno ya no los buscaban, se deben de investigar este tipo de movimientos, este tipo de exilios. E incluso no se entiende el por qué se da el movimiento estudiantil en Nuevo León si no se estudian estos movimientos estudiantiles.
¿Por qué lo digo? Porque si bien lo ocurrido el 2 de octubre del 68 acabó de manera muy contundente con el movimiento en la Ciudad de México, a lo largo y ancho del país había más movilizaciones estudiantiles que se estaban dando. En Nuevo León, durante el 69, se estuvieron dando grandes enfrentamientos entre estudiantes y autoridades que precisamente eh, tuvieron eco en el 71. Pero antes de adelantarnos a ese proceso, eh, tras los hechos ocurridos del 2 de octubre, que yo creo que la mayoría ya conoce, se detiene una gran cantidad de, bueno, el objetivo del gobierno era detener a la mayoría de representantes del Consejo Nacional de Huelga, las cuales fueron encerrados en la cárcel de Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación. E incluso tenían como un apodo llamados la Universidad de Lecumberri, refiriéndose a maestros y estudiantes que fueron encarcelados dentro de esas instalaciones. Y no solo los encarcelaron durante los hechos ocurridos en el 68, sino que durante el 69, este, para el 70, estuvieron cazando a varios líderes estudiantiles que se habían salvado del 68 o que el gobierno consideraban que eran potencialmente peligrosos para sus intereses. En fin, para el 12 de noviembre del 70 les dan 17 años, una multa y un sinfín de cargos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con la victoria electoral de Luis Echeverría, hay un momento de incertidumbre para los estudiantes, pues Echeverría llega al poder con un discurso de tregua, con un discurso a los que se movilizaron en el sexenio pasado de Díaz Ordaz, entre ellos, obviamente, los estudiantes. Este momento de incertidumbre, estos cantos de sirenas que le ofrecían el gobierno, fueron aprovechados por la Universidad de Lecumberri. Estos llamados, mal llamados líderes estudiantiles, negociaron con el gobierno su libertad bajo ciertas condiciones y alrededor de 15 estudiantes lograron la libertad, pero con la condición de que se tenían que ir a otro país, no podían quedarse en México. Los países seleccionados para irse fue Perú y Uruguay. Si bien este proceso, este pacto de exilio es un tanto raro, también hay que destacar que es un proceso muy irregular, tanto la propia arresto de los estudiantes como la liberación. Se toman bastantes libertades legales, lo cual es un exilio muy particular, un exilio a la mexicana, ¿no? Y algo importante que destacar es que el gobierno mexicano nunca reconoció a ningún estudiante como exiliado político. Para el gobierno, los estudiantes que se iban a otros países, como es el caso de este grupo, se iban por vacaciones, se iban por estudio o se iban porque iban a mudarse a otro país. Nunca era porque el gobierno mexicano estuviera persiguiéndolos. Y bueno, una vez que estos exiliados se van de México y llegan a Uruguay y Perú, al enterarse que son estudiantes, que son líderes estudiantiles y son fichados, y bueno, tienen el sobrenombre de que son rojos comunistas, los gobiernos se van para atrás y les dan tres opciones. La primera, bueno, pues regresen a México, a las cárceles de México, porque aquí no pueden estar. Lo segundo es irse a otro país, como como ocurrirá pasando, y se irán a Chile. Y el tercero es, bueno, si se quieren quedar en nuestros países, ya sea Perú, Uruguay, se van con una ficha a la cárcel, porque no pueden estar ahí. Y esto se explica muy sencillamente por los múltiples movimientos estudiantiles que se dan a todo lo largo y ancho en Latinoamérica, con lo cual tener a tres estudiantes libres en su país recurriría a un riesgo muy importante. Y llegan a Chile. ¿Por qué llegan a Chile? Básicamente por dos cuestiones. La primera es porque había un gobierno de izquierda, muchos lo conocerán, de Salvador Allende.
y su gobierno les daba ya apoyo. Precisamente Salvador Allende le dio apoyo a otros exiliados estudiantiles que fueron a Chile durante el 69. Y también algo muy importante de mencionar que Chile es que para estos momentos Chile ya era un refugio para todos los dirigentes sociales, guerrilleros, líderes estudiantiles de toda Latinoamérica. Podías encontrar líderes estudiantiles de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Básicamente lo que Perú y Uruguay no querían, bueno, pues Chile era toda esa concentración de disidentes de diferentes gobiernos. Pero algo importante de este exilio a la mexicana es que es un exilio muy corto, dura tan solo unos meses y ya para junio regresan del exilio de Chile a México, principalmente para retomar las actividades de protestas estudiantiles. ¿Y qué contexto se enteran los exiliados mexicanos cuando llegan a México? Bueno, es un contexto donde los estudiantes vuelven a ser protagonistas, donde se resurge el movimiento en la Ciudad de México, gracias al movimiento estudiantil de Nuevo León, y ponían, y bueno, por parte del gobierno, había una campaña mediática muy interesante en el cual ponían el estudiante en duda. ¿Para qué necesitamos tantos estudiantes si nos van a hacer si van a crear movimientos estudiantiles, ¿no? Si van a estar de revoltosos en sus palabras. E incluso planeaban varias reformas en el cual se disminuyera el número de estudiantes, apostando por la calidad y no por la cantidad. Es decir, el gobierno tenía una clara línea continuista del anterior, ¿no? De Díaz Ordaz. Y todo eso se confirma unos días después, precisamente con el halconazo ocurrido en la Ciudad de México. Con lo cual, los exiliados básicamente llegan a México para ver otro atentado del Estado contra los estudiantes. Y en ese momento dejan claro que precisamente que los estudiantes, bueno, que los cantos de sirenas que había tenido el presidente, pues eran más que nada una farsa. Y bueno, ya con esto termino. Si quieren, al momento de poder presentarnos la presentación que yo les hice, para ir mencionando solo unas cosas puntuales, si quieren ya empezar la ronda de preguntas, en lo que logro compartir la presentación, y muchas gracias. Daniel, ¿a qué correo envió la presentación? Perdón. Al correo al que me han enviado la carta de aceptación, los links y todo ese tipo. Gracias, reviso. Gracias. Gracias, Daniel. Muy interesante tu trabajo. Ahora, dado que realmente los tres fuimos muy puntuales, nos da chance de abrir una ronda de comentarios, preguntas, mientras se resuelve este tema de la presentación de Daniel, que nos hará favor de pasarla en breve, esperemos. Pueden hacer las preguntas en el chat, levantar la mano, o el doctor Vega leerá las del Facebook. A ver, de hecho el doctor Vega levantó la mano. A sus órdenes, doctor. Hola, pues tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Los temas de historia contemporánea pues cada vez son más interesantes y hay más gente llevándolos a cabo, y eso nos hace ver la importancia de seguir con investigaciones de historia reciente. Para Erika, me gustaría saber si en este proceso histórico de la Facultad de Economía consideras que fue, ya sea el plan de estudios, alguno de los planes de estudios o su estructura organizativa,
incluso a lo mejor un grupo de profesores o de egresados llevaron este modelo o la manera de enseñar economía y se materializó en la fundación de escuelas o facultades en otras universidades pues autónomas, ya sea de la Ciudad de México o fuera del país, o sea, como se replicó o consideras que es más bien un modelo pues educativo, institucional, que muy de ciudad universitaria, pero a lo mejor no con tantas ligas. Para Marta, mi pregunta es sobre si la Iglesia Católica en ese discurso anticomunista tuvo un particular interés o una manera discursiva o acciones particulares hacia las mujeres. O sea, o trataba igual a hombres y mujeres, o decían, bueno, hay que cuidar más a las mujeres, pues porque a lo mejor van a ser madres, pues tienen que son el pilar la familia, y pues hay que cuidar más que entre en este tipo de acciones políticas, ideológicas. Y la segunda, en el mismo sentido para Marta, es si hubo si tú has tenido la oportunidad de ver a través de fuentes históricas, si hay una organización o hay ¿cómo decirlo? Si se ponen de acuerdo los distintas diócesis o los distintos grupos clericales latinoamericanos para hacer frente al comunismo, y sobre todo, como bien dices, tras el triunfo de la Revolución Cubana. Y para Daniel, mi pregunta es si podrías darnos más elementos de por qué estos países son a los que hay un exilio. O sea, el gobierno mexicano pacta con estos gobiernos, o ellos lo deciden, o porque ahí había otras representaciones estudiantiles que podían acogerlos. Entiendo Chile en el momento de Salvador Allende, que sea un lugar al que migran muchos exiliados, sobre todo estudiantiles, pero me pareció relevante Perú, Uruguay. Yo no sé mucho de la historia contemporánea de estos países. Yo cuando estabas hablando de países a los que habían migrado, lo primero que se me vino a la mente era la URSS, Polonia, la República Checa, y nos dices Uruguay, Perú. Me dio curiosidad. Mientras voy a revisar el chat de Facebook, y Claudia levantó la mano. ¿Es para la presentación de Daniel, Claudia? No, para hacer una pregunta. Es para Daniel. Si has considerado todas estas relaciones previas que se habían pues acercado entre Latinoamérica desde años muy previos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya desde Carranza vemos distintas iniciativas de acercamiento entre estudiantes de Latinoamérica. Entonces, pienso que por ahí hay una beta que te podría servir y que te podría ayudar como a entender por qué justamente llegaron a estos países, ¿no? Porque incluso llegaron a enviar a distintos estudiantes en la década de los 20 como representantes latinoamericanos, y fue una iniciativa que continúa. Incluso habían distintas organizaciones internacionales de estudiantes, y particularmente latinoamericanas tenían muchísima fuerza. Pensar en los congresos internacionales de estudiantes. Y también para la doctora Marta Pacheco, estaba pensando si en algún momento estas agrupaciones católicas se manifestaron en torno a la autoría de libros de texto por parte de profesores y profesoras claramente comunistas, ¿no? O sea, muchos de ellos habían escrito textos de lectura, entre otros. Pongo como por ejemplo la profesora Guadalupe Cejudo, ¿no? Que era pues de las fundadoras del Partido Comunista, y cuyos libros de texto pues fueron implementados en distintos periodos presidenciales, ¿no? Hasta la década de los 60. Entonces pienso que no sé si más bien si en algún momento los llegaron a adoptar las escuelas privadas. Gracias.
Si les parece bien, le damos la palabra a Erika para que responda. Okay. Respondemos esta ronda de preguntas y después damos paso a la siguiente. Erika, es todo tuyo el micrófono. Excelente. Bueno, sí, definitivamente sí. La Facultad de Economía fue pionera en México para la creación de la licenciatura en Economía. Hasta la fecha sigue siendo indomable, ¿no? Sigue siendo crítica, sigue siendo estandarte de las ideas de las demás facultades. Sin embargo, sí creo que ahí habría que separar un poco el perfil que tienen las escuelas de economía en México, tanto públicas como privadas, porque sí difiere en ciertos aspectos. En cuanto a las universidades públicas, la Facultad de Economía es influencia de, tiene impacto en la creación de la Escuela Superior de Economía en 1952 del Instituto Politécnico Nacional. Y el Instituto Politécnico Nacional, a semejanza de la Facultad de Economía, mantiene varios semestres de economía política, donde se estudia a Carlos Marx. En contraparte, las escuelas privadas de economía como el ITAM, como el TEC de Monterrey, ven una educación más neoliberal, más financiera. Mientras que las escuelas públicas de economía son más sociales, más encaminadas al Estado. Pero, sin lugar a dudas, la Facultad de Economía influye incluso en el rumbo de nuestra universidad. Un ejemplo es el doctor Leonardo Lomelí, que es la mano derecha del rector actual, que es egresado de la Facultad de Economía, y que a su vez tiene maestría y doctorado en historia, ¿no? Entonces vemos cómo hay personajes que trascienden y pues sí, yo creo que definitivamente en la universidad esperemos y deseemos que siempre sea estandarte del rumbo de esta nación, porque creo que lo ha hecho en la medida de lo posible bastante bien y pues la verdad es que soy egresada de ahí y es un honor formar parte de esa facultad. Muchas gracias. Perdón. Daniel, te doy la palabra y después, muchas gracias, Erika. Y después yo la tomo. Vas, Daniel. Perfecto. Muy buenas preguntas. Respecto a la primera de por qué estos países, tanto Perú como Uruguay, bueno, pues hay varias respuestas. La primera es precisamente una confusión entre las embajadas. Ya habían sido aceptados varios estudiantes, de hecho, en esos países, pero hubo una confusión de cuál era el perfil de los estudiantes que iban a llegar a sus países. Cuando se enteraron, de hecho se enteraron cuando ya estaban aterrizando, de que pues eran líderes estudiantiles, eran tilteados de rojo, ¿no? Ahí es cuando dieron paso atrás y desconocieron cualquier acuerdo que se había logrado con las embajadas de Perú y Uruguay. Lo otro es que los estudiantes querían estar lo más cercano a México posible. Por eso intentan quedarse en Perú y Uruguay para estar lo más cerca de México y posteriormente regresar. Ellos tenían la idea de que este exilio no sería tan largo, no sería permanente. Y bueno, si querían estar cerca de México, ¿por qué no eligieron Cuba, no? Y eso se responde porque el gobierno le dio una lista de países, principalmente de Latinoamérica. Pueden ingresar a estos países y eligieron esos y terminaron rebotando en Chile. Respecto a la otra pregunta, yo creo que le das al clavo de las asociaciones internacionales que se van desarrollando desde la década de los 20. Hay congresos importantes en Puebla, en Guadalajara, para precisamente intercambiar opiniones, tipos de organizaciones, sobre todo en Argentina, me parece, por los 40, va a haber un acercamiento hacia toda Latinoamérica, incluyendo México, de cómo organizarse a los estudiantes, de cuáles son como que las líneas que pueden o no seguir. Y esa es la explicación que yo me he dado cuenta,
que tenemos para explicar el exilio de no solo de este grupo, sino de todos los demás que no se han investigado como se debe, pues muchos se van a la URSS y a Francia por sus conexiones con partidos políticos y pues se pueden salir del país porque básicamente hay alguien allá que los está recibiendo, porque pues el exilio nunca ha sido barato. Llegas a un país a un país de la nada, necesitas ya contactos, o si no, pues está muy complicado estar ahí durante un largo o corto tiempo, ¿no? Muchas gracias. Ya tenemos la presentación de Daniel, si quieren, para seguir en este mismo, pero ya, no, aquí está Daniel. En esta misma línea, Daniel, puedes hacer tu presentación y después contesto las preguntas que me hicieron y le damos la palabra al doctor Luis Arturo García. ¿De acuerdo, Daniel? Perfecto. Gracias. Me avisan cuando puedan ver la presentación. Ya podemos. Bueno, pues bueno, lo siguiente, ese es el título de mi ponencia. Se está viendo un poco mal la presentación. No sé si les pasa a todos, pero Se ve cortada. se veía Creo que cortada, sí. ¿verdad? Sí. A ver. Ahora sí. Ya pueden ver la presentación, a mí no me aparece. Ya la vemos. Bueno, pues mi computadora la tengo abierta, así que ese no es impedimento. La segunda, precisamente, vemos dos imágenes muy representativas del movimiento estudiantil del 68 y del 71. De un lado están el ejército, básicamente apresando a una cantidad de estudiantes que posteriormente muchos serían liberados porque no serían reconocidos como líderes. Y del otro lado, pues tenemos la marcha del jueves, bueno, el halconazo, que también se conoce como la marcha del jueves del Corpus, en la cual pues se ve una organización de los estudiantes muy impresionante. La siguiente, por favor, que son imágenes precisamente de lo que se conoce como la Universidad de Lecumberri. ¿Sí están viendo la siguiente? Bueno, yo espero que sí. En el cual pues se pueden ver tanto estudiantes como maestros ahí encarcelados y bueno, una foto de lo que antes era la cárcel de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación. En la siguiente, por favor, tenemos a Luis Echeverría con su discurso de apertura democrática. En el siguiente, pues tenemos una imagen precisamente que pude conseguir mucho antes de que empezara la pandemia, de toda esta mesa de negociaciones y todo el exilio, libertad bajo palabra, que se le llamó. Yo lo llamo el exilio a la mexicana por todas las irregularidades, en la cual ya se había intentado previamente algún otro tipo de negociación, pero pues no se habían puesto de acuerdo el gobierno y los estudiantes hasta que pueden salir estos 15 estudiantes. Y pues una referencia que son los procesos de México del 68, donde se puede ver esta testimonio de los estudiantes, esta irregularidad que hubo legalmente. Y este mapa donde, bueno, está a Salvador Allende y precisamente, siguiente. Siguiente, por favor.
Bueno, sí, y precisamente un mapa de, pues, para completar la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Dónde quedan los países que en un principio quieren ir y dónde queda Chile? La siguiente, el último es imagen, una imagen muy representativa de lo que fue el 10 de junio, que para muchas cuestiones es un atentado olvidado. En la película Roma, que fue muy famosa, muchos pensaban que era el 68, más no el 10 de junio, lo cual nos muestra, ¿no? Precisamente eso. Siguiente, y ya para no extenderme, siguiente. Y bueno, quisiera rescatar un trabajo precisamente de cómo el 68 ha influido bastante, pues has hecho muchísimo trabajo, muchísima película, muchísimos libros, y este es el que me llamó especial atención. Ahí está la firma, Diego Alquicia, Alquilira, en la cual se pueden ver estos fragmentos de, del pasado y el presente. Tiene trabajos muy buenos, rescaté estos de los movimientos estudiantiles. Y siguiente, en la cual pues agradezco su atención y les pongo precisamente una imagen que por tiempo ya no leeré, pero ahí está. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Daniel. Ahora me voy a autodar la palabra para responder las preguntas que me hicieron favor de hacerme. La mujer y el anticomunismo. La mujer es fundamental para la familia católica, dado que se considera que ella es quien va a transmitir la religión. Entonces sí es un sujeto de la campaña anticomunista, y también fueron muy activas. La Unión Femenina Católica Mexicana, que pertenecía a la Acción Católica, el Movimiento Familiar Cristiano, las órdenes terceras, que dependen de ciertas órdenes religiosas. En fin, fue actor, fueron sujetos tanto como protagonistas como receptoras de esa campaña anticomunista. En este mismo sentido es que la Iglesia se preocupa por la educación, porque la educación, dice la Iglesia, debe estar en manos de la familia y de la Iglesia, ¿no? Porque la familia es el primer lugar en donde aprendemos todo, ¿no? Y entonces ahí debe de preservarse los valores. Por eso es que la actitud del movimiento familiar cristiano, la actitud y la acción del movimiento familiar cristiano en esta campaña fue importantísima, ¿no? La familia debe de estar protegida, debe de estar, ¿cómo se dice?, acogida por la Iglesia, ¿no? Y entonces, evidentemente ahí el papel de la mujer, considerando que el papel de la mujer es dedicarse al hogar, ¿no? Es básicamente el modelo que se maneja en ese entonces. La inserción de la mujer al campo laboral, a pesar de que ya se había dado, no estaba tan generalizada como hoy por hoy, ¿no? Por otro lado, que si hay, bueno, en concreto en México, se da una conferencia de organizaciones nacionales. Es un organismo que se funda justamente en 1961 y que va a agrupar a todas o casi todas las asociaciones católicas de ese momento. Su único objetivo eran ser anticomunistas. Fue una asociación que duró poco tiempo realmente, pero que se reúnen nada más para condenar el comunismo. Y entonces tienen reuniones y tal. Y ahí vamos a encontrar desde las Damas Católicas, el Club Dios y Montaña, los Caballeros de Colón, el Movimiento Familiar Cristiano, cuánta asociación católica funcionaba en ese momento, ¿no?
El movimiento familiar cristiano, por otro lado, es un movimiento que es latinoamericano, ¿no? Tiene sede en México, vaya, hay sedes en todos los países de América Latina, pero también hay un secretariado general de América Latina. Y entonces el anticomunismo se propaga, ¿no? En eso, que no necesitaba mucha ayuda porque los Estados Unidos ya estaban impulsando con verdadero entusiasmo y enjundia el anticomunismo en toda América Latina, ¿no? Por otra parte, unos años antes, en 1955, se da la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, que también sigue un poco estas directrices, no de manera exclusiva, porque es previo a la Revolución Cubana, pero sí se ve eso, ¿no? En cuanto a la pregunta de la autoría de los libros de texto, les tenían pánico, Claudia, no miedo ni precaución, pánico. Creían que la Secretaría de Educación Pública y en concreto la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, estaban infestadas de comunistas, infestadas, y entonces por todos lados veían comunismo, a veces real, a veces no. Tú conoces mucho más el tema, pero sí veían comunistas por todos lados. Entonces, sí les preocupaba muchísimo, incluso decían que Ignacio Chávez en la rectoría de la Nacional, ¿no? Era un comunista y entonces era peligrosísimo, que el Sindicato de Trabajadores de la Educación, en fin, sí se tenía mucho miedo y muchísimas ¿cómo se dice? Como, pues sí, como restricciones, como miedo, ¿no? Precauciones. Por otro lado, las escuelas privadas católicas decidieron no distribuir los libros de texto. Es una particularidad de estas campañas que ustedes conocen bien, que son anti-algo, ¿no? No se estudia realmente cómo son las cosas, sino que es anti algo, y aquí es anticomunista. Entonces, no se estudiaron los libros de texto, realmente no se analizaron, pero como eran una imposición gubernamental y había comunistas en la Secretaría de Educación, y había comunistas en muchos ámbitos, etcétera, se vetaron. Entonces, no se distribuyeron, se embodegaron cuando llegaron del gobierno, ¿no? Y se optaron por los textos que ellos tenían desde antes, mientras que las escuelas oficiales sí los distribuyeron. La primera camada de libros de texto fue nada más hasta tercero de primaria, según tengo entendido, y ya después se amplió a toda primaria, ¿no? Espero haber respondido sus preguntas y le vamos a dar la palabra al doctor García, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante la escuela de economía, ya que no conocía, y tantos exiliados y toda esta situación, ¿verdad? De todos los estudiantes, pero yo me quería dirigir a Marta, porque es un tema así muy interesante el que está tocando. Fíjate que para mí me es difícil, por eso yo no estudio ese tema, porque me toca vivirlo y al mismo tiempo, entonces pierdo la objetividad, ¿no? Yo lo primero que puedo decir es de que sí es cierto, pero creo que cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender incluso al cristianismo católico, y peor ahora, ¿no? En los tiempos más contemporáneos, son una multiplicidad. Por ejemplo, te pongo un caso que creo que es esto, ¿no? Por ejemplo, Luz Longoria y José Álvarez y Casas son los presidentes de la UNPF y del Movimiento Familiar Cristiano. Y en 1962 son los únicos laicos invitados al Concilio Vaticano II, y a su regreso tienen que hacer toda la campaña, fundan CENCOS, que como órgano de comunicación social del episcopado, y en 68 ante la matanza y todo eso, rompen y toman y se vuelven pues casi los voceros de don Sergio Méndez y de todo el episcopado de la izquierda, ¿verdad? Que está en formación en este tiempo. Entonces, sí, ciertamente, a lo mejor lo primero que yo matizaría sería un poquito cuando decimos la Iglesia Católica Anticomunista. Hay una gran efervescencia en muchas partes
¿sí? O sea, por ejemplo, tú vas a encontrar en esta época don Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, que le dicen que es rojo y todo, era ultraconservador y por eso lo ponen por jovencito y por conservador, pero es una época de mucha efervescencia. Cuernavaca estamos teniendo los primeros intentos de los benedictinos de psicoanalizar con el Lemercier, etcétera. Y la otra cosa que también puedo decir, pues por ejemplo, yo estudié con los hermanos de La Salle, estamos hablando a principios de los 60, con todos los libros de texto gratuito, ¿sí? Yo estudié matemáticas, historia, civismo, mi libro de civismo y todo lo tenía con la patria y la bandera, que eran, para mí personalmente eran libros maravillosos como niño. Y se completaban cosas así, pero no en civismo y todo eso, sino en matemáticas, en otras cosas con los Gader, los Alfosi, Flores Meyer, que eran producciones propias de los hermanos, pero eran más en cuestiones científicas y técnicas porque los hermanos nos decían que la escuela, que esos textos eran muy chafas. Pero, por ejemplo, los textos de civismo eran leídos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? El amor a la patria y todo eso. Obviamente, por ejemplo, yo te voy a decir, teníamos la foto de San Juan Bautista de La Salle, y el día que nos caía el inspector de la Secretaría de Educación, se volteaba, era la historia esa que se cuenta, así me tocó Juárez, Venustiano Carranza, la bandera, y atrás estaba San Juan, la Virgen, y empezábamos, las clases empezaban con el rezo. Pero así que yo sintiera una postura anticomunista, si eran, como te diré, fragmentos. Por ejemplo, en La Salle eran los hermanos Serrano Limón, los de Prohibida, que en aquella época estaban jovencitos y que entraron a la UNAM, ¿no? Pero, por ejemplo, también vamos a tener al poeta Javier Sicilia, liderando la facultad de la Escuela de Letras, algo que hoy no podríamos ver, ¿verdad? El comité de estudiantes de la Escuela de Letras, de la Facultad de Filosofía y de Letras. O sea, hoy se lo comen vivo, ¿verdad? Las separatistas, ¿no? Javier Sicilia, si estuviéramos en los 60. Entonces, no podemos hablar cuando estamos hablando, yo lo que digo es la iglesia como una postura monolítica. Y mi pregunta es así, bueno, ya estoy como decíamos, chafa, ¿no? Porque haces tu comentario y esa es tu ponencia personal, pero sí, nos presentaste muy interesante cómo se fueron dando las tensiones en los 60 con López Mateos, 63, 64. Pero mi pregunta a ti, Marta, es, ¿hasta qué punto llegaron? ¿Qué tanto llegaron? O sea, estamos ahí, la crisis de los misiles, ¿no? Que faltaron minutos para que apretaran el botón. Bueno, ¿hasta qué punto llegó a ser esta ruptura de los acuerdos del 29 en los 60 con López Mateos? Y bueno, no había conferencias, sino la no había conferencia del episcopado en ese momento, pero a los obispos más representativos, como tú los mencionas, el cardenal Miranda, el obispo de Guadalajara, que era Garibi, o sea, no había la conferencia, pero sí había unos obispos muy representativos. ¿Hasta qué punto llegó a ser esta ruptura? Porque ahí sí nos dices, casi se hace la ruptura, pero ¿qué tan grave llegó a ser? ¿Verdad? Porque eso es algo que yo no conozco y que creo que sí tú conoces mejor. Hasta ahí termino. Gracias. A ver, primero, tiene toda la razón. No aclaré que la iglesia es heterogénea, ¿no? Hay posturas diversas, pero en este momento del anticomunismo, la iglesia actúa como un solo hombre, porque ya habíamos visto, vaya, les comenté al principio, que había documentos papales de condena al comunismo, era intrínsecamente perverso. Entonces la iglesia cerró filas. Usted sabe, como todos ustedes conocen, hay temas que no puede transigir la iglesia, definitivamente. Y entonces, a pesar de su heterogeneidad, se puede unir como una sola persona en ciertos temas. Vamos a decir, por ejemplo, en contra del aborto. Cierra filas, punto. Aunque uno sea más rojo y uno más verde y uno más azul. Todos, en ese momento es un tema. Y el comunismo en 59-61 es un tema que reúne a todas las heterogeneidades. Por otro lado, Méndez Arceo, Samuel Ruiz, empiezan, y los Álvarez y Casa, empiezan su transformación post-Vaticano II. En este momento, que es incluso cuando se está convocando al concilio, se está preparando y tal,
todavía son muy conservadores. La actitud de Méndez Arceo en contra de los libros de texto fue furibunda. Fue furibunda. Méndez Arceo era en ese momento presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura. Y entonces le dio durísimo al libro de texto. Era intervención estatal, era comunismo, era... Ya después que son catalogados ambos, Samuel Ruiz y Méndez Arceo, como obispos rojos, es postconcilio, después del 65. Su transformación seguramente empezó antes, pero se vio más tarde, ¿no? Y una pequeñísima aclaración, Álvarez y Casa no es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, es presidente, son presidentes porque es un encargo conjunto de matrimonio, ¿no? Del movimiento familiar cristiano, nivel México y después nivel Latinoamérica. Y entonces cuando van al concilio son presidentes a nivel latinoamericano. Y obviamente su actuación fue fundamental para todos los laicos católicos y etcétera, ¿no? Ahora, la conferencia del episcopado sí ya existía, no existe a partir del 55, cuando se hace un llamado para que todos los episcopados latinoamericanos tengan su propia conferencia. No es tan, ¿cómo les diría?, tan organizada o tan incluyente como la de ahora, ¿no? Y tiene todavía que luchar la conferencia contra ciertos protagonismos. ¿Y cuáles son esos protagonismos? Justamente los que usted decía, Garibay Rivera de Guadalajara, Octaviano Márquez y Toriz de Puebla, que fue un furibundo, pero furibundo anticomunista, y Miranda, que fue el cardenal Miranda, arzobispo de México, mucho más moderado, pero los otros dos fueron terribles. Entonces, sí estuvo en peligro, creo yo, el modus vivendi por esta efervescencia de estos dos personajes. Las manifestaciones en contra del comunismo en Puebla fueron terribles, terribles, y decían fuera los rojos del gobierno, en fin. Y entonces eso sí creo yo que puso en entredicho esta convivencia. El modus vivendi, en resumen, muy resumido, es: Iglesia, tú ocúpate de lo tuyo y yo, Estado, me ocupo de lo mío. Cuando la Iglesia siente que el Estado se está metiendo, entonces brinca. Cuando el Estado siente que la Iglesia se está metiendo, brinca, ¿no? Entonces es un amor-odio que parece matrimonio, ¿no? Por mucho tiempo, pero ahí sí estuvo un poco en peligro, creo yo, y no sé si me falten más elementos, pero yo sí creo que estuvo en peligro. López Mateos tuvo que recular porque también la inversión se contrajo y eso sí le afectaba mucho. Y además México seguía siendo, por otro lado, mayoritariamente católico, y católico muy militante. No el católico del siglo XXI que se considera católico en el censo porque lo bautizaron y ya. El católico de entonces era mucho más militante, la voz del sacerdote era muy importante, había comunidades donde el sacerdote marcaba la pauta. Tenemos la tristísima historia de Canoa, ¿no? Que dicen, ahí vienen los anticomunistas y matan a unos trabajadores de la UNAM, allá en Puebla, ¿no? En fin, tenemos mucho que platicar sobre el tema, doctor, pero creo que no nos da hoy. Le agradezco, Marta, le agradezco. No, a usted, muchas gracias. A ver, tenemos aquí en el chat dos preguntillas. Erika, ¿cuál es la formación inicial de los fundadores de la Escuela de Economía? Bueno, inicialmente la Escuela de Economía tiene influencia de los docentes de la Universidad de Londres, de Inglaterra. Y aquí en México, como que inicia de un apéndice de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la mayoría de los docentes eran abogados. Tenían formación de abogados, unos cuantos de ingenieros, unos cuantos de arquitectos, y
También hay mucha influencia de los extranjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial viene mucho alemán, mucho italiano. De la Guerra Civil Española también tenemos evidentemente los españoles y mucha influencia de Argentina principalmente. La Facultad de Economía definitivamente tiene influencia de los abogados y esto se puede ver incluso en la actualidad. En un inicio la Facultad de Derecho estaba un tanto peleada con esta nueva sección de Economía porque implicaban un gasto, ¿no? Inicialmente se inscribieron 118 estudiantes en la sección de Economía y poco después solamente había 4, ¿no? De toda esta presión que precisamente el Consejo Universitario específico de Derecho generaba sobre la sección de Economía. A tal grado que Plutarco Elías Calles ofrecía un trabajo fijo a los egresados de la sección de Economía. Entonces, ¿cuál es esa formación? Yo creo que inicialmente eran abogados, en su mayoría, y pues sí, mucho extranjero, ¿no? Mucho extranjero que hasta la fecha seguimos teniendo profesores extranjeros, y en la actualidad la formación de los docentes es de economistas de la facultad. Yo creo que aquí sí habría que como diversificar un poco para tratar de integrar también a economistas de otras facultades, como ya lo mencioné hace rato, de escuelas privadas, pues para que dieran otro perfil y otra perspectiva a la formación de los estudiantes. Muchas gracias, Erika. Antes de darle la palabra al doctor Vega, voy a contestar una pregunta que me hacen, que dice, ¿quiénes eran los autores de los libros de texto a las escuelas católicas de la época referida? Perdón, Claudia, ya sé que fuiste tú, pero te fallo porque, porque no sé quiénes eran, pero el doctor García Dávalos mencionó Flores Meyer y otros autores, ¿no? Respecto a lo que también comentó el doctor García Dávalos, si se fijan, dijo civismo y algunas ciencias exactas, pero ciencias naturales lo fueron como como dejando de lado. Yo supe de cuando en los 70 se pretende, por ejemplo, la educación sexual y la incluyen en los libros de texto por la reforma educativa que hace Echeverría, o se arrancaban las hojas que correspondían a educación sexual o no se repartían los libros de ciencias sociales, punto, ¿no? Y ya después cuando venía la inspectora, pues la clase nunca era de ciencias sociales, era de otras cosas, ¿no? Pero bueno, te debo la respuesta, Claudia. Le damos la palabra al doctor Vega, por favor. Bueno, en el chat de Facebook hay varios comentarios, más bien son felicitaciones, no hay ninguna pregunta. Yo voy a hacerle una pregunta a Erika, regresando al tema de las mujeres, y es, ¿hubo pioneras como estudiantes en la Facultad de Economía? ¿Tú sabes si en algún momento es desde su fundación, es más adelante? Sobre todo porque yo lo que he leído de quienes hacen historia de las facultades o escuelas nacionales, se ve que es más, o al menos es mi impresión, que cuando se funda una nueva escuela, las mujeres tienen una recepción más sencilla que escuelas con una larguísima tradición como ingeniería, ¿no? Tiene siglos esa institución. Cuando se abren escuelas nuevas, pues, o incluso carreras nuevas, especialidades nuevas, entonces no hay como, o en mi percepción al menos, esto de un grupo ya masculino muy cerrado, sino que hay una manera más sencilla, hasta cierto punto, claro, para la entrada de las mujeres. Mira, aquí me quedo. Gracias. Lamentablemente, sí hay más peso de los hombres en la Facultad de Economía. Los docentes son 60% hombres, 40% mujeres. Los estudiantes de igual manera son 60% hombres, 40% mujeres. O sea, sí hay más peso a nivel académico, político y social de la parte masculina. Sin embargo, se encuentra Ifigenia Martínez, por ejemplo,
que fue una mujer destacada en la Facultad de Economía, incluso fue directora. Y en la actualidad, la directora del Sistema de Universidad Abierto de la Facultad de Economía es mujer, es Laura Casillas Valdivia. Entonces creo que, si bien no hay muchas, las pocas que ha habido sí han sido de peso, y creo pues que estamos abriendo la brecha, ¿no?, para que esto se transforme, ¿no? Aún falta mucho por recorrer, pero definitivamente pues ahí vamos, ¿no? Esperemos lograrlo pronto. Muchas gracias. Doctor Vega, usted dice, damos paso a otra ronda de preguntas. Sí, me parece bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, podemos aprovechar el tiempo. A ver, ¿quién se anima? Bueno, a mí nada más me gustaría comentar la importancia de todos los temas vistos aquí en la mesa. Creo que en el caso de la doctora Marta, la Iglesia siempre ha sido juez y parte, ¿no? Siempre ha habido una relación amor-odio entre el Estado y la Iglesia, dependiendo de los intereses. Y como también esta parte del comunismo tiene múltiples vertientes de observación, ¿no? Tanto que incluso la última familia rusa se canonizó, ¿no? Entonces vemos que hay todo un contraste. En el caso de Daniel Suástes, los movimientos estudiantiles siempre resultan ser cuna de pensadores, poetas y escritores que definitivamente impactan a México, ¿no? Y creo que todo esto influye en la educación, y la educación ahorita en tiempos de pandemia es una cuestión que debe de replantearse, que debe de innovarse, y creo que debe de ser con un sentido social y con un sentido más sensible, ¿no? Eso yo creo que sería lo que nos llevaríamos de la mesa, y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Erika, y haciendo una unión, ¿no?, entre el tema que yo traté y el tema que trató Daniel. Muchos de los estudiantes que se quedaron acá o que fueron exiliados son tachados de comunistas, y no son o sea, no eran necesariamente comunistas, pero en el 68 está Díaz Ordaz, como lo sabemos muy bien, en la presidencia, un anticomunista furibundo que participó en Puebla en esta campaña anticomunista de la que yo les traté de hacer un esbozo, ¿no? Y en contubernio, porque no podía hacer algo abiertamente, con Octaviano Márquez y Toriz. Y más tarde, a pesar de toda la arenga de Luis Echeverría, pues siguen siendo que soy de izquierda, y todo ese tema que maneja Luis Echeverría, incluyente y no sé qué, también es un momento de ataque al anticomunismo, perdón, a los comunistas. De hecho, el anticomunismo de la Iglesia Católica no va a terminar, va a suavizarse, va a tomar otros rumbos, pero no es sino hasta la caída del muro de Berlín que la Iglesia dice, ya, por fin, ¿no? Y va a encontrar otro enemigo, porque también es una parte de la estrategia. Encuentra otro enemigo y siempre va a tener, ¿no? Pero no se va a relajar sino hasta el 89, 91, por ahí, ¿no? Pero me parece muy interesante poder ligar. Y por otro lado, en esta misma afán de ligar los temas, ¿cuántos economistas surgidos de la facultad no fueron atacados por la Iglesia Católica? Cualquier cantidad, porque ahí se era la nefanda. De hecho, hay un escrito en el que atacan a la Universidad Nacional por comunista y hacen un renglón específico, y sobre todo la Facultad de Economía y la de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? O sea, ahí está el diablo con cuernos y cola.
Y entonces vemos como todo este sentimiento lo encontramos en estos tres aspectos, ¿no? Y gracias por la invitación y por la participación de ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o ¿qué procede, doctor Vega? Si ya nadie tiene alguna otra pregunta, pues ya. Daniel, perdón, Daniel levantó la mano. Hola, buenas de nuevo. Y un poco de réplica con lo que bien dice sobre cómo se cambia el discurso, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo precisamente en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, en Venezuela, los recientes acontecimientos de Cuba, sigo viendo el fantasma del comunismo todavía muy presente, ¿no? Sigo viendo cómo se utiliza en Argentina el comunismo como un insulto, ¿no? Como uno de los peores insultos que se puede dar a una persona. Y tan solo el caso de Vox, ¿no? El caso de Vox en México, que es muy reciente, cómo todavía ellos manejan un discurso que pareciera quedarse en los 60 y en los 70. Y por otro lado, también precisamente a los estudiantes que pedían democratización de las escuelas, que pedían autonomía, que pedían ciertas cosas que para ellos deberían de tener, y el gobierno no quería ceder, no quería darles el poder político. Es precisamente cuando se inventan, bueno, es que son grupos comunistas. ¿Y por qué les dicen grupos comunistas? Bueno, pues porque tienen una carta abierta a las autoridades, los policías, el servicio secreto y todo tipo de elementos de seguridad tienen precisamente carta abierta para poder hacerles, para poder actuar como quieran, ¿no? Precisamente por eso se dan estos exilios, lo que pasó a los estudiantes en Puebla, ¿no? Precisamente por eso, porque se creó esa imagen de estudiante igual a comunista. Eso era para agregar esas pequeñas cosas que la compañera dijo muy acertadamente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y también lo que tú mencionas eran movimientos democratizadores y movimientos nacionalistas, pero todo lo que pasara por ahí, Estados Unidos lo consideraba comunismo. Y eso es una presión extranjera a los gobiernos mexicanos muy fuerte, la presión de Estados Unidos, ¿no? Y también me uno a tu reflexión sobre Vox. Es el colmo que 2021, ¿no?, se esté hablando impedir el comunismo en México. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Claudia comenta también aquí en el chat que en los gremios estudiantiles de 1917-1920 y de los 20 hubo una importante participación de un grupo de estudiantes católicos. Sí, en efecto, y sería como muy interesante que después platicáramos, Claudia, porque hay unos grupos de estudiantes católicos que en este momento, en los 20, sería la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, pero más tarde se generarán otros grupos muy interesantes que ya no corresponden a los 20, sino 30, 40, que incluso llegan a formar una sociedad secreta de estudiantes católicos, ¿no? Y ya después veremos el Yunque y el Muro y todo eso. Pero creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Doctor Vega, agradecemos a todos su participación y los vamos a esperar a las 12 en la siguiente mesa, ¿verdad? Y todavía en la tarde va a haber otra mesa y mañana concluye el Congreso. Les agradecemos mucho su participación y nos estamos viendo al rato. Gracias a todos.